El huérfano que inventó Rolex. Rolex es una de las marcas populares y costosas en relojes. Sin importar el país, la mayoría de las personas pueden reconocer un Rolex gracias al reconocimiento de la marca. No hay nada mejor que eso. Pero, ¿cómo pasó la empresa de ser fundada por un huérfano hasta el imperio de dólares que es hoy en día? La historia de Rolex comenzó en 1905, cuando Hans Wilsdorf fundó la empresa con su cuñado Alfred Davis. La marca comenzó originalmente en Inglaterra, pero se trasladó a Suiza no mucho más tarde. Hans tenía la idea y Alfred el dinero, así que trabajando juntos lo hacían sorprendentemente. Hans era un huérfano alemán, no era inglés ni suizo, y la relojería no era de su familia. Hans nació en Kulmbach, en el norte de Baviera en 1881. Pertenecía a una familia de clase media de 3 hijos. Sus abuelos eran ricos y sus padres eran propietarios de una fábrica de hierro en Kulmbach. Gracias a ello, el joven Hans pasó los primeros años de su vida relativamente sin preocupación. Pero cuando cumplió 12 años, el desastre se produjo 2 veces. Sus padres murieron poco después, uno tras otro en un breve periodo de tiempo. Hans y sus hermanos se quedaron huérfanos. Sus tíos tomaron la custodia de los niños y los enviaron rápidamente a un internado en Coburgo, con la finalidad de asegurarse de que los niños recibieran una buena educación escolar. Fue una experiencia terrible para Hans y se sentía muy infeliz para mantener su mente ocupada. Así que se concentró en sus tareas escolares y rápidamente se convirtió en un experto en leer, escribir y hablar en inglés. Él no sabía que esto sería muy útil más tarde. Después de muchos años infelices, Hans finalmente se graduó de la escuela y a la edad de 19 años se trasladó de Francia a Suiza en busca de una vida mejor. Por aquel entonces, el de Funse era un primer lugar de fabricación de relojes. Esto le convirtió en el lugar ideal para ganar experiencia y fue aquí donde Hans se sumergió en el mundo de los relojes por primera vez. Después de trabajar para un comerciante de perlas, consiguió un trabajo en una empresa de relojes en crecimiento. Esta empresa se llamaba Kuno Korten. La razón por la que fue contratado a pesar de no tener ninguna experiencia en relojería es que ya que sabía leer y escribir en inglés, por lo que podía responder a la correspondencia del Imperio Británico y de América. Mientras trabajaba para Kuno Korten, Hans se fascinó con los movimientos de los relojes y su precisión, y este fue el comienzo de su pasión de toda la vida. Después de trabajar para Kuno Korten, Hans sintió que era el momento de empezar su propia carrera en el mundo de la relojería. Se trasladó a Londres y encontró un socio adecuado para su proyecto, el cual era su cuñado Alfred Davis. Juntos fundaron Wilsdorf y Davis en 1905. Para ese entonces, Hans tenía 24 años. La empresa originalmente importaba piezas de relojes de interiores y las alojaba en cajas británicas para vender a los joyeros. Gracias a ese éxito inicial, el dúo vio el potencial de desarrollar su propia marca y 3 años más tarde se hicieron con el nombre de Rolex. Hans quería un nombre corto que fuera fácil de recordar, de pronunciar y también que se pueda decir en cualquier idioma. Mientras que la marca comenzó originalmente en Londres, rápidamente abrieron una oficina en Suiza y Hans comenzó a soñar con el reloj de pulsera elegante, duradero y preciso, ya que los hombres habían empezado a llevar relojes en la muñeca en lugar de los bolsillos a principios del siglo XX. Pero rápidamente quedó claro que los relojes de pulsera llevarían una vida mucho más complicada que los relojes de bolsillo que se resguardaban dentro de la ropa y, por lo tanto, se salvaban en gran medida de la exposición a la humedad. La lluvia y el polvo de los relojes de pulsera eran mucho más vulnerables. Sin embargo, se consideraban comúnmente como un frágil artículo de moda femenina. Además, no eran muy precisos, y estos inconvenientes no pasaron desapercibidos para Hans, porque los relojes de pulsera de la época eran una especie de hazmerreír entre los hombres, pero también se creía que tenían un gran potencial y se preveía que podían llegar a ser no solo elegantes, sino también a tener una buena durabilidad y precisión. Viendo el atractivo de la precisión en el cronometraje, Hans se propuso mejorar sus relojes y sus esfuerzos se vieron cuando Rolex se convirtió en el primer reloj de pulsera en llevar el certificado suizo de precisión cronométrica en 1910, pero siempre en busca de la perfección. Hans no se detuvo aquí. Además de ser preciso, también quería que sus relojes fueran robustos y, sobre todo, quería que Rolex fuera reconocido en todo el mundo. Como era de esperarse, esto requeriría un pensamiento más innovador y el genio de Ponza no solo estaba en el desarrollo de relojes técnicamente sofisticados, sino también en su comercialización. Además sabía cómo presentar sus inventos al público de la mejor manera posible y durante las siguientes décadas se produjeron algunas cosas inusuales. En 1926, cuando se introdujo la caja de ostras resistente al agua, esta innovadora caja debía ser a prueba
prova de agua y polvo, así que la pusieron a prueba, dándole una a Mercedes Glitze. Mercedes era una nadadora profesional británica, que se propuso ser la primera mujer en cruzar a nado el Canal de la Mancha, y durante esta valiente hazaña, Hans le hizo llevar el original Oyster. Por desgracia para Mercedes, su intento de récord fracasó, debido a las miserables condiciones meteorológicas. Después de pasar más de 15 horas en las aguas heladas entre Francia y Gran Bretaña, fue de vuelta a la costa en una embarcación. Su Rolex, sin embargo, permaneció completamente intacto y a pesar de las horas de inmersión en el agua de mar, mantuvo la hora exacta. El arduo viaje a nado le valió una gran aclamación popular y para aumentar la publicidad, Rolex colocó peceras en los escaparates con el Oyster sumergido para demostrar aún más sus cualidades de impermeabilidad. También utilizó inteligentemente otras oportunidades históricas para demostrar sus productos. Cuando los pilotos sobrevolaron por primera vez el monte Everest en 1933, la tripulación estaba equipada con relojes Rolex, demostrando su eficacia en el aire. 20 años después, Sir Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing Norgay llevaban un Oyster perpetuo cuando se convirtieron en los primeros humanos en alcanzar la cima del monte Everest. Y por si llegar a la cima del mundo no fuera suficiente, Rolex también se aventuró en las profundidades del océano en los años 50. El buceo en aguas profundas se estaba convirtiendo en un deporte popular, y en 1960, el Trieste se lanzó al punto más profundo de la Tierra. Esta sería la quinta y más profunda inmersión, y lo que se adjuntó al exterior de la misma fue nada más y nada menos que un Rolex Deep Sea Special. El mundo quedó impresionado, y poco a poco los personajes más inesperados se veían con un Rolex en la muñeca, como el Papa Juan Pablo II, el 14º Dalai Lama, Fidel Castro, Che Guevara, James Bond y Warren Buffett. Lo que tienen en común todos ellos es que adoran un buen Rolex. Que James Bond y Warren Buffett adoren los Rolex no parece extraño, pero que incluso los líderes comunistas y anticapitalistas acérrimos sean fanáticos de los Rolex puede hacer que se levanten algunas cejas. Lo que es importante saber es que Rolex siempre ha estado a la vanguardia de la innovación tecnológica. En los años 60 no era ni de lejos el símbolo de estatus que es hoy en día. Gran parte de su historia se basa en que un Rolex es una herramienta funcional más que un accesorio decorativo, y en esa época los Rolex tampoco eran tan increíblemente caros como ahora. En 1957, un Submariner de acero inoxidable costaba 180 euros. Ajustado a la inflación, esto es alrededor de $1,500. Hoy en día ese mismo modelo te costaría más de $10,000. Puede que te sorprenda saber que esto es en gran parte gracias a una crisis que Rolex supo aprovechar y utilizar en su beneficio. Entre 1970 y 1980 se produjo la llamada crisis del cuarzo. La industria relojera de Suiza y Japón la llamaron la era del cuarzo. Probablemente la conozcas como la era del cuarzo. Esta comenzó el día de Navidad de 1969, cuando la marca de relojes japoneses Seiko produjo el primer reloj de cuarzo del mundo, el Astrin, y muchas otras marcas rápidamente siguieron sus pasos. En lugar de tener un movimiento mecánico, los relojes deportivos de movimiento mecánico se alimentaban con pilas. Los relojes eran más precisos y costaban menos. Su proliferación diezmó a la industria relojera de Suiza. En todo el mundo la gente cambió de los relojes mecánicos a los de cuarzo, y de un día para otro los fabricantes de relojes suizos corrían el riesgo de quebrar sus negocios, aceptando que nunca podrían competir con los relojeros asiáticos en términos de precio. Las marcas suizas como Rolex decidieron ofrecer algo más de su herencia de estatus y artesanía. A lo largo de los años 80, Rolex invirtió en la construcción de la prestigiosa imagen de la marca que tienen hoy en día. Cuando los viajes en avión eran todavía una actividad glamurosa, colocaban relojes Rolex en los aeropuertos y firmaron patrocinio de actividades de ocio elegantes, como el tenis, golf, la hípica, la náutica y la Orquesta Filarmónica de Viena. Gracias a estas tácticas de marketing, Rolex consiguió mantenerse relevante. Con el tiempo, sus relojes se convirtieron en objetos de deseo y no de utilidad. El propio Hans ya no estaba. De hecho, ya se había retirado del negocio de los relojes tras la muerte de su esposa Laurence Crotty en 1945. Así que transfirió la responsabilidad de la empresa a la Fundación Hans Willdorf. Falleció 15 años después, en Ginebra, a la edad de 79 años, y como no tenía hijos, la propiedad
propiedad y el control de la empresa pasaron al fideicomiso. Hoy Rolex es una de las marcas más prestigiosas del mundo y el principal fabricante de relojes de lujos del mundo. Cabe destacar que se producen más de 2.000 relojes Rolex al día, generando miles de millones de ventas año tras año. A día de hoy, la empresa sigue siendo propiedad y está controlada por la fundación privada Hans Wilder, y por eso también Rolex no está en la bolsa de valores. El prestigio de la marca se basa en innovación, precisión y funcionalidad, lo que es un ejemplo perfecto de que primero trabaja en tu reputación y luego deja que tu reputación haga el trabajo. ¿Sabías que Rolex fue creado originalmente por un huérfano? Si te ha gustado este video, por favor dale like y suscríbete al canal. También puedes seguir disfrutando de nuestros otros videos. Un saludo.